yo veo bastante seguido, es una cosa que le estoy viendo muy frecuentemente, que hay como una negación del pasado, como una idea de que el mundo tiene las características de que yo entré en él. Y hace rato que ese mundo se viene constituyendo, ¿no? De modo que para comprender la realidad, una de las primeras cosas que uno tiene que tener presente es cómo se construyó esa realidad. Si yo quiero intervenir eficazmente, inteligentemente, en la modificación de una realidad, lo primero que debo saber es cómo se construyó esa realidad. Y esto vale para la vida individual, ¿eh? Cuando uno enfrenta una situación particular o familiar, lo primero, y hay que resolver un problema, lo primero que hay que tener en claro, sin teorizar por ello, es cómo se llegó a esto. Solamente si hay una reflexión respecto de cómo se llegó a eso, se puede pensar en cómo se sale de eso, si es que hay un deseo de salir. En el caso particular de las comunidades, la historia es un saber principal. Por eso creo que confinar la historia a un saber memorístico al cual mucha gente lo asocia, y saber datos, yo creo que son importantes los datos, son fundamentales, como también lo es la memoria. Habría otro tema para hablar de eso. Pero creo que la historia es un saber esencial porque es una reflexión sobre cómo hemos llegado a este punto como sociedad. Todo el día nos estamos preguntando, pero ¿cómo llegamos a este nivel? Siempre se pregunta, un país que tiene todos los climas y tanta riqueza, hablo de la Argentina, ¿no? Y es recurrente, ¿cómo estamos así? No hay forma, cuando se entra en esa búsqueda de respuesta para este problema, se entró en una dimensión fuertemente histórica. Por eso creo que en la escuela, en todos los niveles, este es y seguirá siendo siempre un saber básico. Yo no puedo pensar un proceso educativo sólido y fundado con ausencia de la reflexión histórica. Por eso reitero, la historia no es memorizar nada. En todo caso, ese puede ser un aspecto interesante, necesario, pero la historia es una cuestión fundamentalmente reflexiva, en la que creo, y me parece que los argentinos estamos necesitando estar permanentemente refrescando la memoria histórica. Hay como una especie de olvido, negación, en muchos casos hay como, según los intereses, una cierta tergiversación de los argumentos históricos, en distintos sentidos, ¿eh? No estoy imputándole esto a uno u otro actor social o sector de la comunidad. A veces ha habido un uso indebido de la historia. Se la utiliza para justificar cosas y en eso se falsifica la historia, por decirlo de alguna manera, se la falsifica. Y la historia se hace con fuentes, con documentos, con testimonios, y uno tiene que ser esclavo de eso, no un manipulador.